queremos graficar la ecuación lineal x más 2 igual 6 utilizando una tabla de valores. Ahora una técnica sería determinar los interceptos sí, pero para este video lo que vamos a hacer, se selecciona valores específicos de x, y luego determina los valores correspondientes de, y donde cada valor x e y representaría un punto en la línea. Entonces, si vamos a seleccionar valores de x como 7 en esta ecuación y luego determinar y, a menudo es útil resolver la ecuación para y así que comience haciendo eso. Para resolver por ti tenemos que restar x en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Nos dejamos con 2 y igual escribiré esto como x más 6. Y luego el último paso para resolver por y. Debería dividir todo por 2. Así que dividiremos por 2, esto por 2, y esto por 2. Así que ahora simplificaremos y la ecuación que utilizaremos para completar la tabla va a ser, y igual en lugar de x más de 2, escribiré esto es como menos 1 2xx. Y luego 6 dividido por 2x así es igual a 3. Y ahora mirando nuestra tabla de valores. La primera columna va a bx, y la segunda columna será y ahora es más fácil graficar puntos cuando las coordenadas no son fracciones. Queremos seleccionar valores de x para que cuando multiplicemos aquí, el producto no contenga fracciones. Así queremos seleccionar x valores que serían múltiples del denominador o en este caso múltiples de 2. Así que podemos seleccionar 0, 2 y 4, porque estos son todos múltiples de 2. También seleccione menos 2 y menos 4. Ahora, sustituiremos estos valores en la ecuación, y luego determinar el valor correspondiente de y. Así que cuando x es 0 tenemos menos 1 2 por 0 más 3, eso será igual a 3. Así que el punto donde la coordinación por s es igual a 0. Y la coordinada y es 3 sería un punto en la línea dada. Ahora, reemplazaremos x con 2 o y es igual to menos 1 2 por 2 or 2 o ver un más 3. Aviso como los dos simplificaron un 1 así que quedamos con menos 1 más 3, eso es más 2. Así que el punto con una coordinación x de 2, y cualquier coordinado de 2 estaría en la línea dada. Y ahora sustituiremos 4 por x tenemos menos 1 2 por 4 más de 1 más 3. De nuevo los 2 y los 4 simplifican. 2 simplifica a 1, 4 simplifica a 2 para que este producto sería menos 2 más 3, que es 1. Así que el punto cuando la coordinada x es 4, y la coordinada y es 1 está en la línea. Siguiente tenemos x igual menos 2. Tenemos menos 1 2x menos 2 más de 1 más 3, aquí está nuestro factor común de 2 aquí y aquí. Así que esto termina a ser menos 1x menos 1, que es 1, más 3, que es 4. Así que la línea contiene el punto donde la coordinada x es menos 2 y la coordinada y es 4. Y luego para el último valor x tenemos x igual menos 4. Tenemos menos 1 2x menos 4 más de 1 más 3. Esto simplifica de nuevo. Hay un factor de 2 hexaneutones 2 y 2 factores de 2 hexaneutones 4. Esto es menos 1x menos 2, eso es 2 más 3 eso es 5. Así que la línea contiene el punto con una coordinada x de menos 4 y una coordinada de 5. Vamos adelante y marque estos 5 puntos para verificar que forman una línea. 0,3 estaría aquí 2,2 derecha 2 arriba 2. 4,1 derecha 4 arriba 1, menos 2,4 izquierda 2 arriba 4. Y menos 4,5 izquierda 4 hexaneutones adelante 5. Aviso como estos 5 puntos forman una línea, que verifica que nuestro trabajo es correcto. Esto sería el gráfico de nuestra ecuación lineal. Donde la ecuación de esta línea es x más 2 y igual 6 o resuelve para, y teníamos y igual guión 1 2x más 3. Estas dos líneas son equivalentes, solo escritas de forma diferente. Espero que esto fue útil.